Padre Celestial, queremos darte gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das, Dios, de poder compartir tu palabra, Señor, de poder estar en contacto, Señor, a través de las redes sociales con cada uno de nuestros hermanos, Dios. Sabemos que tú eres fiel, sabemos, Dios, que tú eres justo, Señor, sabemos que tú tienes el control de todo esto, aunque muchas veces, Dios, no nos agrada, Señor, el camino que vamos llevando, Padre Celestial, pero sabemos, Dios, que tú vas a hacer las cosas perfectas, Padre Santo. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Pues muy buenos días, hermanos, hermanas en Cristo. La verdad es un gran honor, un gran privilegio poder compartir la palabra y lo que Dios tiene para el día de hoy. Pero antes de empezar, pues tenemos algunos avisos por ahí. Y de los avisos que tenemos, pues es darle las gracias a todos aquellos que han sido fieles con sus diezmos, con sus ofrendas, que han seguido llevando a los diezmos ahí a la iglesia principal, o los que han estado haciendo el depósito. Gracias por ello, porque con ello podemos ahora sí que seguir con los ministerios que están de pie todavía, como los orfanatorios, como los centros de rehabilitación, como todo aquello que tenemos que seguir trabajando y haciendo la labor que Dios nos ha llamado a hacer. También tenemos libros donde en este tiempo que quizá tienes un poco más de libertad para poder hacer alguna otra cosa diferente, perdón, tenemos los libros, tenemos todo lo que todos debemos de saber, muy recomendado. Tenemos poder para poder, y hay varios como este tipo, pequeños, fáciles de leer. Y también tenemos estudios bíblicos para obreros cristianos, que la verdad es recomendable. Todo esto pues no sustituye lo que es principal, que es la palabra de Dios. También las predicaciones que damos, sí, son predicaciones de lo que Dios habla a nosotros, pero también no hay como la esencia, como lo principal, el que tú puedas ir a la palabra de Dios, puedas buscar, y ahora sí que tal y como es, poderla digerir y que Dios hable a tu vida. Eso es lo importante, que en este tiempo podamos nosotros digerir esa palabra y poder entenderla, comprenderla, y que Dios hable en nuestros corazones. Eso es lo más importante, que podamos tener un altar en nuestros hogares, un aposento alto en nuestros hogares, donde puedas tú disfrutar de que Dios hable a tu vida a través de la palabra de Él. Y bueno, pues vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy. La enseñanza del día de hoy se llama ¿tú qué decides? ¿A quién decides seguir? Y sí, en la actualidad, pues es fácil decir, yo decido seguir a Cristo. Yo decido seguir lo que su palabra dice. Sí, en la actualidad sí, esa es la realidad. En la actualidad, todo esto que ha sucedido, la realidad es de que con esta pandemia, la realidad que con esta enfermedad, pues sí, decidimos seguir a Cristo. Pero quizá muchos antes de la pandemia, antes de esta situación con esta enfermedad, quizá muchos éramos como Pedro. Pedro decidió seguir a Cristo, pero en los tiempos difíciles, en los tiempos donde quizá ya le daba pena, le daba vergüenza, le daba temor, pues decidió seguirle de lejos. Y vemos lo que sucedió cuando él decidió seguirle de lejos. Vemos que al decidir seguir de lejos, pues negó a Jesucristo, cosa que pues le afectó, le lastimó. Pero vemos algo muy importante. Esto transformó su vida. Cuando él reconoció su falta, le ayudó a cambiar su vida, cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de ver las cosas. Y en la actualidad, pues vemos que esta pandemia nos lleva a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Antes le dábamos prioridad a ciertas cosas en nuestra vida,
Y ahora nos damos cuenta que esas prioridades han pasado a segundo término. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra vida, está en juego nuestra salud. Y sabemos que nuestra vida, pues como habla la vida es como una neblina, donde en este momento está, mañana no sabemos. Entonces es tan corto que no sabemos. Pero lo importante es aprender y que tú decidas seguir a Jesucristo. Eso es lo más importante. Sí, Jesucristo puede cambiar esta situación. Sí, es la realidad. Sí lo puede hacer. Jesucristo puede deshacer esta pandemia, esta enfermedad, este virus. Sí lo puede hacer. Pero, ¿para qué? ¿Para qué quisiéramos regresar atrás? ¿Para qué quisiéramos nosotros que Jesucristo hiciera esto? ¿Para volver a lo mismo de antes? ¿Una vida desordenada? ¿Una vida vacía? La semana pasada les hablaba que Dios a través de esta situación está trayendo orden a nuestra vida. Veíamos antes de la pandemia, antes de esta situación que estamos pasando, pues todo el mundo anhelaba hacer su voluntad. Y ahora vemos que no, las prioridades son diferentes. Vemos que antes de la pandemia veíamos muertos aquí, muertos allá, situaciones difíciles por todo el estado. Y ahora vemos que quizá hay un poco de paz, pero sí, con esta situación especial de esta enfermedad, donde quizá muchos no tienen paz porque sigue la vida de por medio y no saben qué hacer. Pero lo que podemos hacer, lo que realmente te puede ayudar es seguir a Cristo, decidir seguir a Cristo. Y fíjense bien, quizá muchos decimos, sí, anhelamos seguir a Cristo porque anhelamos que todo esto pase, sí, pero que pase y no volvamos atrás. Porque Romanos capítulo 6 nos habla ahí, es un capítulo que debemos de memorizar. Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿qué pues diremos? ¿Que pase la pandemia para regresar al pecado? ¿Para regresar atrás? No, de ninguna manera. Porque si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces, si vemos, lo ideal es de que cada uno de nosotros entremos en una intimidad con Dios, en una relación personal con Dios, donde la palabra de Dios nos inunde, nos llene, nos dé todo aquello que nosotros anhelamos tener y aprendamos a vivir para Él. Aprendamos a vivir para Él. Mateo capítulo 19. Verso 16. Fíjense bien. Mateo capítulo 19, verso 16 dice así. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Vemos que este joven, este varón, reconocía que había una vida eterna con Dios, una vida eterna con nuestro Creador, o una vida eterna en el infierno, una vida eterna donde es el lloro y el crujir de dientes. Vemos que él reconocía esto y vemos que él le dijo, Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cómo estamos nosotros? En la actualidad vemos que estamos en la posición donde pudiéramos perder todo lo que tenemos.
Vemos que aún los grandes negocios están tambaleando por la situación, es la realidad. Pero Jesucristo es la solución. Jesucristo es la solución para todo esto. Pero si decides seguir a Cristo, si tú decides seguir a Cristo, debemos de entender que Mateo capítulo 6, estábamos en Mateo 19, pero vamos a Mateo capítulo 6, verso 24. Dice así: ninguno puede seguir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vemos ahí que es claro, no podemos estar teniendo como autoridad a dos señores, sino que debemos decidir a quién queremos servir. Y la realidad es que muchos de nosotros, con nuestras metas, con nuestros sueños, con todo lo que vemos en el mundo en cuanto a lo que veíamos antes, de que todo era para que tú tuvieras ese placer, esa diversión, eso que te anhelaba. Vemos que todos esos sueños, esas metas nos desviaban de poder servir realmente a Dios. Pero ahora, en la actualidad, vemos que todo eso se ha desvanecido. Vemos ahí en Mateo, ahora vamos en el capítulo 6, estamos leyendo, vamos al 19. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La realidad es de que esta pandemia, que esta situación especial, que Jesucristo puede eliminarla, nos ha venido a dar un nuevo sentido a nuestra vida, en donde nos hemos dado cuenta que lo principal, la prioridad de nosotros es que sabemos que la vida es tan corta, que la vida tiende de un hilo, que nos damos cuenta que somos tan vulnerables, que nos lleva a reconocer que sin Jesucristo no somos nada. Nos damos cuenta que necesitamos de Él para que Él traiga orden a nuestra vida. Nos damos cuenta que sin Él no somos nada, que sin Él el mundo va a la completa destrucción. Eso es lo que sabemos. Y vemos que la palabra de Dios nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Ahorita vemos que quizá muchos de nosotros no hemos salido a laborar, y quizá estamos pasando momentos de necesidad. Pero hay muchos que dicen: bueno, pues si voy a morir, prefiero morir de la enfermedad que de hambre. Toman una decisión. Pero vemos que a la palabra de Dios dice: no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y fíjate bien, muchos siguen echándole la culpa a Adán y a Eva por la situación que estamos pasando. Muchos le siguen echando la culpa a Satanás, porque es que cada rato nos pone tentación, cada rato nos pone situaciones difíciles, cuando realmente somos seducidos, somos tocados por nuestros propios anhelos, por nuestros propios deseos, por todo aquello que nosotros anhelamos. Sí, muchos no tenemos la capacidad de reconocer que muchas de las decisiones que tomamos, las tomamos porque nosotros así lo hemos anhelado. Muchos de nosotros no reconocemos así, pero cada uno de nosotros debiéramos de ser responsables de que cada decisión que tomamos
sean buenas o sean malas, son nuestras. Nosotros las tomamos, nosotros lo decidimos así, pero la realidad es que desde el principio, desde la creación, hemos visto que no hemos tenido esa gran responsabilidad de cada quien reconocer nuestras malas decisiones. Pero vemos ahí en el principio que cuando Adán y Eva pecaron, vemos que Dios regresa, su presencia regresa y les dice, ¿dónde están? Les da la oportunidad de reconocer. Y vemos que estaban ahí escondidos. Y le dice a Adán, ¿qué pasó? ¿Comiste? Le dice, bueno, pues la mujer que tú me diste. Resumidas las palabras, lo que le quiso dar a entender a Dios es que la culpa no era de él, sino la culpa era de la mujer que Dios le dio. Le quiso dar a entender, ¿sabes, Dios? Es tu culpa, porque tú me diste la mujer. Si tú no me la hubieras dado, pues yo no hubiera pecado. Y vemos que la mujer asimismo hace lo mismo. En vez de reconocer, dice que la serpiente, que Satanás, que el enemigo le hizo caer, le hizo pecar. Y vemos que todo esto se va repitiendo. Pero la realidad es que nosotros, a pesar de las malas decisiones que nosotros hayamos tomado, o quizá nuestros antepasados, porque sabemos que los pecados van de generación en generación. Y muchas veces decimos, ay, pues es que mi papá así era, o mi mamá así era, o mi abuelo así era. Y no reconocemos la situación, no reconocemos y buscamos el rostro de Dios, sino que nosotros pudiéramos ponernos en la brecha y reconocer por los pecados de nuestros antepasados, reconocer por los pecados de nuestros vecinos, de nuestros aquella gente que vive en nuestra ciudad, donde quizá ellos no se humillan, pero nosotros humillarnos por ellos para clamar por el perdón de Dios por nuestros pecados. Entonces viéramos un cambio en nuestras vidas. Algo que encontramos ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y 10, son dos versos. Dos versos hablan de una sola persona y hablan cosas increíbles de esta persona. Una persona que por su situación de cómo había nacido y cuál era su nombre, qué es lo que había sucedido. Vemos ahí en primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9, dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en mi dolor. Fíjense bien, ¿qué significaba entonces su nombre? Para mí sí dice aquí que como lo dio, le puso ese nombre así porque lo dio a luz en su dolor. A lo mejor, pues su nombre significaba dolor. Imagínense que te dijera tu mamá, dolor, dolor, dolor. Y todo, acarrear todo esto de generación en generación, como decir, híjole, este vino a ser la maldición de la familia. Y vemos que él, a pesar de esta situación, vemos que dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. No le dijo, dame bendición, no le exigió, le dijo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Dos versos en toda la Biblia resume la vida de este varón. Pero todo ¿por qué? Porque él decidió no quedarse con su pasado. Él decidió no regresar atrás, no regresar a lo que mamá vivió, a lo que papá vivió.
Él decidió seguir y buscar al Rey de Reyes, al Creador. En la actualidad nosotros tenemos a Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es el que puede cambiar toda esta situación. ¿Pero para qué? Para que la situación de esta enfermedad sea eliminada y regresar atrás. No, sino mantenernos ahí. Y que Dios nos libre del mal, que Dios, su mano poderosa, esté con nosotros para que nada nos dañe, para poder nosotros seguir viviendo para Cristo. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. ¿A quién decide seguir? Y muchos tomamos la decisión de seguir, somos un comodín. Mientras las cosas están bien, como que nos olvidamos de Cristo. Pero las cosas se agravan. No, sí, Dios, es que mira, te necesito, Dios, no hay otro mejor que tú. Jesucristo, te necesito. No, sino que aunque las cosas sean buenas, sigamos alabando a Dios. Que si las cosas sean malas, sigamos de la misma situación. Que siempre le busquemos, que siempre estemos nosotros a anhelar estar delante de su presencia. Vemos, cada uno debemos de tomar esa decisión. Vemos que Jonás decidió huir. Jonás después decide ir a Nínive, decide predicar la palabra de Dios, pero al final vemos que decide estar enojado. Porque Dios perdonó a la gran ciudad, no la destruyó. Decidió estar enojado. Cada uno de nosotros decidimos. La palabra de Dios, también vemos la vida de Ananías y Zafira. Ellos decidieron quedarse con una parte de lo que ellos supuestamente querían entregar a Dios. Lo que ellos podían entregar a Dios era lo que ellos quisieran. Ellos pudieran haberle dicho a los discípulos: ¿sabes qué? Vendimos la heredad en tanto, me quiero quedar con el 50% porque tengo necesidad del otro 50%, te lo doy. Pudieron haber hecho eso. No, pero ellos querían que todo mundo los viera. Querían pararse el cuello y decir, nosotros dimos tanto. Y muchos estamos en la misma situación. Muchos de nosotros no reconocemos que estamos mal espiritualmente. Muchos de nosotros aparentamos ser unas blancas palomitas, cuando debemos de reconocer, cuando nosotros debemos de buscar el favor de Dios para que Dios transforme nuestras vidas. Y una de las cosas que vemos es una decisión. ¿A quién decides tú seguir? ¿A quién decides? Vemos que en Daniel 1:8 vemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué decides tú? Vemos que cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse, Dios lo protegió, Dios lo respaldó, Dios lo llevó de su mano poderosa, Dios lo guiaba, Dios lo llevaba por en los valles de sombra de muerte, por los lugares difíciles. Dios estaba con él. Pero no era mientras pasaba la situación difícil. No, él era así siempre, porque él había decidido en su corazón no contaminarse. Siempre, no nada más mientras pasaba la situación, sino él conocía a Dios, él amaba a Dios, él estaba completamente enamorado de Dios. Entonces, ¿qué decides tú? ¿Seguir a Cristo? Si tú decides seguir a Cristo, la palabra de Dios nos habla que si le amas, guarda sus mandamientos. ¿Y qué quiere decir?
que si tú quieres seguir a Cristo, búscale, lee la palabra de Dios, empieza a guardar esos mandamientos en tu corazón y no nada más guardarlos, sino hacerlos. Entonces podrás ver que Dios empieza a transformar tu vida, no seguirle de lejos, seguirle de acerca. Mateo capítulo 8, verso 18. Quizá muchos de nosotros hemos decidido seguir a Cristo, pero a la hora de la hora nos tiemblan los piecitos, porque quizá ahorita por la pandemia, pues sí, no hay ningún problema. Ay, Dios, yo te quiero seguir, yo quiero servirte, yo quiero hacer. Pero si no fuera una pandemia y persiguieran a aquellos que dicen amar a Cristo, entonces nosotros nos hacemos para donde nos conviene dependiendo la situación. Es una enfermedad, Dios nos puede sanar, Dios puede librarnos de esa enfermedad. Pero cuando es morir para Cristo, cuando es sufrir por Él, entonces cambia mi manera de pensar. No debiera de ser así. Vemos ahí en Mateo capítulo 8, verso 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba que le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quieres seguir a Jesucristo? Entrega tu vida al 100%. Quizá vas a tener que dejar celular, quizá vas a tener que dejar ciertas amistades que no te ayudan. Y no es de que digas: yo ya no quiero juntarme con ellos. No, ellos llegarán el momento que decidirán no acercarse a ti. Esto me recuerda mucho a la vida de lo que son los hijos de los pastores, de que normalmente la gente o los amigos no quieren ir a tu casa porque si van a tu casa te van a sermonear. Esto me recuerda, mi esposa me decía: muchos de mis amigos, mi esposa también es hija de pastor, y me dice: muchos de mis amigos no querían ir a mi casa porque decían: vamos a tu casa y tu papá ahí está, arrepiéntete, entrégale tu vida a Cristo. Y todos los días lo mismo: arrepiéntete, entrégale tu vida a Cristo. Pues ya no querían ir, porque no querían entregar su vida a Cristo, porque no querían arrepentirse. Entonces va a suceder que muchos de ellos, quizá tus amigos, Dios los va a alejar de ti. ¿Por qué? O quizá más bien ellos se van a alejar de ti porque no van a querer reconocer la verdad. No van a querer tener esa comunión con Cristo. Pero muchos pudieran querer, muchos pudieran necesitar esa verdad. La verdad de que Cristo puede transformar sus vidas y no hay nada mejor que seguirle y servirle a Él. Una de las cosas que podemos ver es que si decimos realmente seguir a Cristo, debemos tomar el ejemplo que Él nos dejó, que no se aferró a sus sueños, no se aferró a sus metas, no se aferró a sus afanes, sino que obedeció hasta la muerte. Lo encontramos ahí en Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Nos decimos ser cristianos. ¿Por qué? Porque amamos a Cristo, porque queremos seguirle. Si anhelas seguirle, dejemos todo aquello que nosotros tenemos como sueños o metas y preguntémosle a Él: Dios, Jesucristo, ¿cuáles son las metas que tú tienes para mí? ¿Cuáles son los sueños que tú tienes para mí? Señor, ¿para qué me creaste? Si yo soy una herramienta, ¿qué herramienta soy? ¿Cuál es el terreno donde me vas a usar? Porque si yo soy una herramienta para trabajar con el concreto, ¿qué hago yo trabajando en el lodo, en el agua? Dios te ha creado por un motivo principal y Él es el único que puede dar el sentido a tu vida, pero tú decides a quién seguir. Y si tú decides seguir a Cristo, pues tenemos muchas maneras de cómo conocerle, cómo seguirle. Hablamos de estudios bíblicos para obreros cristianos, donde tú puedes aprender lo que la palabra de Dios dice. Estos estudios bíblicos te hacen preguntas de la Biblia, donde tú te vas y estudias y aprendes. Tenemos libros cristianos, donde te pueden ayudar a aprender de la palabra de Dios, sí, pero no hay como la esencia principal, la palabra de Dios y la intimidad con nuestro Dios. No hay nada mejor donde tú pases tiempo con Dios, donde tú tengas tu aposento alto, donde tú tengas tu altar directamente con Dios, sin que nadie sea el intercesor, sino que ya vayas directamente con Él. Por eso Jesucristo murió en la cruz, para que podamos tener esa libre entrada a ese lugar santísimo. ¿Cuántos de nosotros lo estamos aprovechando? ¿Cuántos de nosotros realmente decimos: Jesucristo murió para que yo pueda entrar a ese lugar santo? Muchos de nosotros no lo hemos aprovechado. Es tiempo de aprovecharlo. Es tiempo de buscarle. Así que tenemos estudios bíblicos, tenemos muchas maneras de aprender, que aunque pase esta pandemia, le sigamos todos los días de nuestra vida. Así que vamos a orar para terminar. Así que vamos a buscarle todos los días. Padre Celestial, queremos ponernos delante de ti. Señor, reconocemos que sin ti no somos nada. Reconocemos, Dios, que antes de la pandemia, antes de esta situación donde nuestra vida, Dios, no estaba en peligro, antes de toda esta situación, quizá te seguíamos de lejos, Dios. Donde si había una salida a la playa y había una reunión de oración, preferíamos irnos a la playa. Dios, perdónanos. Hemos sido hipócritas. Hemos sido nada sinceros contigo, Dios. Y no contigo, Dios, porque tú conoces el corazón. Tú conoces las intenciones del corazón, Dios. Sino que nos hemos engañado a nosotros mismos, Dios. Porque a ti, Padre Celestial, no puedes ser burlado. No puedes ser engañado. Padre Santo, perdónanos. Perdónanos, oh Dios. Y Dios, ayúdanos a poder seguirte, Dios. Ayúdanos a enamorarnos de ti, Padre Celestial. Donde no te sigamos de lejos, sino que te sigamos, Dios. Bien pegados a ti, Padre Celestial. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Padre Celestial, clamamos por la vida de Elía, Dios, donde quiera que ella se encuentre. Esta situación, Dios,
de cáncer, Dios, que está pasando. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Dios, que desde este mismo momento, de esta misma hora, Señor, ella pueda ser libre, Señor. No porque yo lo haga, Dios. No porque yo ore por ella, Dios. No, yo no soy nada, Dios. El único que puede traer la salud, Dios, eres tú, Padre Celestial. Pero, Padre Santo, ¿cuál es tu voluntad para ella, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres para ella, Dios? Y aún, Dios, por todos aquellos que están pasando momentos de enfermedad, momentos de angustia, momentos de desesperación, Dios, ¿cuál es el motivo para ellos, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres para ellos, Dios? ¿Cuál es tu propósito, Dios? ¿Cuál es el camino, Dios, que tú tienes marcado para ellos, Dios? Padre Santo, nuestro anhelo es que tú los sanes, Dios. Tu palabra dice, Dios, que impondremos manos en los enfermos y ellos sanarán. Y Padre Santo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, declaramos sanidad, Padre Santo. Declaramos sanidad, Padre Santo. Declaramos libertad en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y bueno, nuestro pastor principal ya nos dio ciertos avisos con respecto a todo lo que vamos a estar haciendo. Si no lo has escuchado, él grabó su predicación, su enseñanza antes, y ahí vienen los avisos al principio. Si no has tenido la oportunidad, te invito a que lo escuches. La verdad, vale la pena la enseñanza que nos ha dado el día de hoy. Que Dios les bendiga, les amamos. Y recuerden, están en nuestras oraciones. Hasta luego.